1:07, de nuevo con ustedes. Vamos a escuchar a Esteban Delgado, quien se incorpora con nosotros. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde, ciertamente incorporándome ahora, una hora después, pero encantado de comunicarme por esta vía con los amables oyentes de la Z101 y del gobierno de la tarde. El Banco Central ha emitido su informe de comportamiento de las remesas que envían los dominicanos residentes en el exterior a la República Dominicana. Como siempre, los dominicanos que residen en Estados Unidos nos envían alrededor del 85% de las remesas que llegan. En julio pasado, 84.8% de las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior a sus amigos y familiares aquí vinieron desde Estados Unidos, donde hay, de acuerdo con el censo norteamericano, más de 2 millones de dominicanos. Si nos fijamos en eso, entonces vemos que en Estados Unidos hay alrededor de un 20% de la población dominicana, entre dominicanos y estadounidenses de origen dominicano. Otro 7.2% de las remesas del mes pasado vinieron desde España, que es el país de mayor cantidad de dominicanos en Europa, y un 0.9%. Interesante esto. En julio pasado, 0.9% es un 1%. Eso no será mucho comparado con el monto, pero vino de Haití. Los dominicanos residentes en Haití nos enviaron casi el 1% de las remesas que llegaron, y los dominicanos residentes en Italia nos enviaron también una cantidad similar. Es decir, las remesas que llegaron desde Italia y las remesas que llegaron desde Haití tienen el mismo monto el mes pasado de dominicanos residentes en esos dos países, aunque no lo parezca. El informe indica que en julio de este año llegaron al país 896.4 millones de dólares en remesas. Eso es un aumento, señores, de 8.3% en comparación con julio del año pasado, año 2020. Y hay que considerar que eso es muchísimo si tomamos en cuenta que en julio del año 2020 la cantidad de remesas que llegó al país tuvo un aumento o registró un aumento de un 68%. O sea, nosotros tuvimos en el año 2020 un aumento extraordinario de la cantidad de remesas enviadas por los dominicanos a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia, y eso se debe a el hecho de que en Estados Unidos, como en otros países, los gobiernos subsidiaron a los trabajadores. Ese subsidio que recibieron los trabajadores dominicanos les permitió enviar más dinero aún a pesar de la crisis. De hecho, en los primeros 7 meses de este año, la cantidad de remesas llegadas a la República Dominicana en el año 2019, por ejemplo, primeros 7 meses de 2019, 4.097.7 millones. En los primeros 7 meses de 2020, 4.302.6 millones, es decir, casi 300 millones más. Y en los primeros 7 meses del 2021, señores, el crecimiento es extraordinario, 6.159.5 millones de dólares. Es decir, que las remesas llegadas al país durante los primeros 7 meses de este año superan en un 43.2% las remesas llegadas al país en el año 2020. Repito, un año en que ya habían crecido las remesas porque habían aumentado en más de 300 millones en los primeros 7 meses del año. Todavía nos quedan 5 meses más del año, pero ya vamos por 6.159 millones de dólares. Eso es gracias a los dominicanos residentes en el exterior. Y aunque las remesas no son el fruto de una mejoría de la producción de la República Dominicana, sino que por el contrario son el resultado de la salida de dominicanos hacia otros países en busca de oportunidades que no obtuvieron en su país, que es la República Dominicana, pues se constituyen en un componente importante de la generación de divisas para el país. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos una caída en la generación de divisas por medio del turismo, debido a que en los primeros 7 meses de este año hemos recibido el 65% de los turistas que estaríamos recibiendo o que estuvimos recibiendo en ese mismo periodo en los primeros 5 meses del año 2019, cuando no teníamos pandemia. Entonces la generación de divisas por esa vía también se ha reducido. De hecho, se han generado 2.400 millones de dólares, alrededor de 2.000 millones de dólares en divisas en los primeros 7 meses de este año,
cuando en años anteriores ya para esta fecha teníamos generadas divisas por encima de los 3.500 millones de dólares. Es el caso de las exportaciones, que si bien se han ido recuperando, pues nos registran un crecimiento extraordinario y la inversión extranjera directa se mantiene. Por lo tanto, las remesas han compensado principalmente la reducción que hemos tenido en la generación de divisas por el turismo, y esa compensación pues entonces permite que tengamos una balanza de pagos un poco más equilibrada. Tomar en cuenta también el hecho de que las remesas tienen una ventaja importante, porque las remesas son recursos que entran a la República Dominicana en forma de dólares y que son recursos que entran de manera tangible, de manera real, que van al bolsillo de los receptores, quienes a su vez hacen el gasto correspondiente de ese dinero. ¿Por qué lo digo así? Porque el caso, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, el gobierno dice, mira, este año van a llegar de inversión extranjera directa alrededor de 3.000 millones de dólares. El promedio de los últimos 10 años ha sido 2.500 millones de dólares anual de inversión extranjera directa. Pero esa inversión es un registro que se hace. No necesariamente es un ingreso de divisas al país de manera concreta ese mismo año, sino que lo que hace el Banco Central es que dice, bueno, en el año 2021, X cantidad de empresas anunciaron X cantidad de dinero para invertir en el país, empresas extranjeras. Entonces eso se contabiliza y se dice, esa es la inversión extranjera directa. Pero posiblemente una empresa que decide invertir en un hotel 500 millones de dólares, anuncia la inversión este año, pero tal vez nada más invierta este año 100 millones y los otros 400 millones lo va a invertir en el año 2022 o en el año 2023, o sea, lo va a hacer de manera escalonada. Entonces, es un registro que se hace de una inversión que no necesariamente entra en el mismo año, aunque también tiene la ventaja de que entran entonces inversiones de años anteriores que se registraron en montos en años anteriores y que se vienen realizando de manera concreta en años siguientes, y este año entonces pudiéramos estar recibiendo inversión concreta, o sea, real, de anuncios anteriores, pero nunca en la misma proporción, en el mismo monto. Lo mismo ocurre con el sector hotelero. El sector hotelero te anuncia, mira, vamos a generar divisas por tantos millones de dólares, pero eso no es un dinero que entra al país de manera directa, sino que entra una parte. ¿Cuál entra? Entra el dinero que utilizan los hoteleros para comprar bienes y servicios para suplir los hoteles, entra el dinero que utilizan los hoteleros para pagar a los empleados, entra el dinero que utilizan los hoteleros para pagar algunos impuestos, no todos, porque ustedes saben que la clase hotelera tiene exenciones impositivas, pero la otra gran parte se queda en los depósitos que hacen los que reservan esos hoteles a través de las empresas correspondientes, a través de turoperadores, y se quedan entonces en las cadenas hoteleras que tienen generalmente su matriz en otras naciones, en Europa, en Estados Unidos, en otros países. O sea, no entra el dinero completo. Y pasa lo mismo también con la exportación, las exportaciones. ¿Qué pasa con las exportaciones? Bueno, se generan exportaciones en el país, es dinero de ventas que se realizan de productos que van hacia el exterior, nacionales y de zona franca. Los de zona franca ni hablar, pasa lo mismo que con el turismo. Se queda aquí solamente lo que invierten esas empresas de zona francas extranjeras en sus empleados, en los bienes que compran como materia prima y en sus gastos operativos. Luego la mayor parte pues se va fuera del país, porque existe una ley que establece que las empresas extranjeras tienen el derecho de repatriar el 100% de sus utilidades. Entonces, cuando registran sus utilidades, pagan los impuestos correspondientes. En el caso de las empresas de zona franca, no pagan impuestos sobre la renta, pagan algunos otros gravámenes, y todo lo que se ganan como utilidad, como ganancia, pues se lo llevan a su casa matriz, o se queda en su casa matriz, tomando en cuenta que muchos pagos se hacen de manera electrónica, o la mayoría. Ahora, con las remesas no pasa eso, porque con las remesas es dinero que entra al país, y una vez se registra su entrada en el país, se convierte a dólares, o sigue siendo dólares, o se convierte a pesos, de acuerdo con la conveniencia del receptor cuando lo recibe, pero es un dinero concreto, es un dinero que llega de manera física a la República Dominicana y que se consume de manera física en la República Dominicana, con la ventaja de que quienes la consumen son los receptores de esas remesas, y los receptores de esas remesas son generalmente personas pobres, de clase media baja, o sea, personas que reciben ese apoyo de sus familiares o amigos del exterior para mantener a sus familiares aquí, y entonces ese dinero se consume aquí. O sea que es el único ingreso de divisas. De las 4 patas de ingreso de divisas que tenemos: inversión extranjera directa, exportaciones de bienes nacionales y de zona franca, así como turismo
y remesas. El de las remesas es el único dinero que entra de manera completa a la República Dominicana cuando el Banco Central anuncia que está entrando ese monto. En estos primeros 7 meses, repito, de 6.156 millones de dólares, que implica un crecimiento de un 43% en comparación con igual periodo del año pasado. Bienvenidos sean esos dolaritos de nuestros dominicanos. Francis.